Bien, entonces los lineamientos de diseño para los rectificadores con filtro capacitor estarían dados por, digamos, en función de las especificaciones que digamos, que serían en principio, bueno, como dijimos, la tensión media de continua de salida, la corriente continua, el ripple y la regulación, ¿sí? Entonces, en principio, lo que habría que tener en consideración para la elección del capacitor es, por un lado, el valor de la capacidad, teniendo en cuenta la tolerancia de este capacitor, es decir, si nosotros calculamos un capacitor, digamos, tenemos que tener un valor de capacitor de, por ejemplo, 1300 microfaradios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un capacitor, como cualquier elemento que nosotros usemos, tiene una tolerancia. Es decir, un capacitor en general electrolítico tiene un error de 20%, ¿sí? Más 5, menos 20%. Entonces, si nosotros compramos un capacitor de 1000 microfaradios, probablemente hallemos alguno que otro con 800 microfaradios. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esa tolerancia. Por otro lado, la corriente eficaz que va a circular a través del capacitor. Nosotros tenemos que elegir un capacitor que soporte la circulación de esa corriente eficaz, ¿sí? Bueno, el valor de corriente eficaz en el capacitor se calcula de esta manera, y yo acá les quería comentar un poco de dónde viene esta fórmula. A ver si lo puedo hacer, y si no, a ver, déjenme que marco acá. Si sé más o menos, bueno, por dónde está el espacio. Supónganse que yo tengo un circuito rectificador de onda completa con transformador, ¿no? Entonces acá tengo mi capacitor, acá tengo mi resistencia de carga, R, C, y acá tengo, bueno, el transformador con el punto medio acá, y acá tengo el otro diodo, ¿no? Vamos a llamarle este D1, este D2. Entonces, ¿cómo calculo yo la corriente eficaz IC? Bueno, acá primero tengo IC, que circula por el capacitor, I0, que circula por la R, acá le voy a llamar ID1, y a esta le voy a llamar ID2. ¿Sí? Entonces fíjense que yo voy a hacer el siguiente análisis. Voy a calcular el valor eficaz de esta suma de corriente. Acá tengo un nodo, ¿no? Esto sería un nodo en donde se cumple que ID1 más ID2 tiene que ser igual a IC más I0. Entonces, yo voy a calcular el valor eficaz de esta suma de corrientes, ¿no? Entonces, el valor eficaz, 1 sobre T, la integral de ID1 más ID2 al cuadrado. Bueno, el valor eficaz al cuadrado de esto, ¿no? Diferencial de T. Esto lo tengo que integrar en un periodo entero, ¿no? Vamos a poner acá T. Ahora, hago la distributiva de esto. 1 sobre T, la integral de ID1 al cuadrado más 2 veces ID1 ID2 más ID2 al cuadrado, diferencial T, ¿no? ¿Cómo se distribuye esto? Esto se distribuye 1 sobre T, la integral de ID1 al cuadrado diferencial de T, más 1 sobre T, la ID2 al cuadrado diferencial de T, más la integral de 2 ID1 por ID2. ¿Sí? Ahora, ID1 a ID2, si yo las grafico, van a ser así. Mientras una es distinta de 0, la otra es 0. Y mientras la otra es 0, esta es distinta de 0.
Con lo cual este producto se hace 0. ¿Sí? Por otro lado, como yo estoy calculando el valor eficaz de este término, esto debería ser igual a ¿qué cosa? Y al valor eficaz de 1 sobre t de este término que está acá. O sea, IC más I0 al cuadrado diferencial t. Bien, entonces, de nuevo hago lo mismo. Acá me queda 1 sobre t, la integral de IC al cuadrado diferencial de t más 2 veces más esto, 1 sobre t 2 IC por I0 más 1 sobre t, la integral de I0 al cuadrado diferencial t. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Esto es la corriente eficaz al cuadrado sobre el capacitor. ¿Sí? Esto, dado que sobre la carga solo circula corriente continua, vendría a ser el valor de continua en la carga al cuadrado, ¿sí? Porque el valor eficaz coincide con el valor de continua, en una continua pura. Y esto es el valor medio. Fíjense que acá tengo esta I0, es una corriente continua, se podría ir afuera de la integral, pero entonces yo tengo integrando en un periodo la corriente en el capacitor, ¿sí? Entonces el valor medio de corriente en el capacitor tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que esto es igual a la corriente eficaz al cuadrado del capacitor más la corriente DC al cuadrado. Bueno, y fíjense que en esta parte a mí me quedaban las corrientes eficaces de cada diodo, ¿sí? Corriente eficaz de diodo 1, corriente eficaz de diodo 2. Eso, como las formas de onda son iguales, eso lo puedo decir que es 2 veces la corriente eficaz por cada diodo, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, de esta manera me queda que la corriente en el capacitor eficaz es la raíz cuadrada de 2 veces la corriente eficaz del diodo al cuadrado menos la corriente continua al cuadrado, ¿sí? Esa es la expresión que me indica a mí cuál es la corriente eficaz que va a circular por el capacitor. Eso es importante por lo que les decía primero porque todo capacitor tiene un valor máximo de corriente eficaz que puede circular a través de él, y además por otro lado, bueno, por el calentamiento debido a la resistencia equivalente serie. Bueno, entonces, ¿qué más? En este diseño, bueno, si por ejemplo yo necesitara hacerlo, porque digamos, con un solo capacitor se excediera la corriente eficaz, yo podría tranquilamente poner capacitores en paralelo para que la corriente eficaz se dividiese entre n capacitores, por ejemplo. Eso es una práctica bastante común. Y en cuanto a los rectificadores, lo que tengo que determinar es tanto la corriente, la elección de los rectificadores, no los diodos, me estoy refiriendo. La corriente media, la corriente de pico repetitiva y la corriente pico inicial o de encendido, ¿sí? Bueno, y la tensión de pico inverso. Esta tensión de encendido tiene que ver con el problema que ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, un rectificador con mi capacitor electrolítico, mi resistencia de carga, y vamos a poner el ejemplo más simple, ¿no? De un rectificador de onda de media onda.
Supónganse que yo tengo la fuente, ¿sí? La fuente puede ser el secundario del transformador o la red, y la red está pasando, digamos, supónganse que yo tengo la sinusoide de la red y cierro la llave en este tiempo, ¿sí? T0. ¿Qué pasa? Y bueno, el capacitor está descargado y la corriente sobre ese capacitor será la que corresponda a una impedancia capacitiva. Pero en principio no tengo ningún problema porque la tensión de red empieza en 0 volt y bueno, el capacitor se va a ir cargando a medida que la tensión aumente para después descargarse. Ahora, ¿qué pasa si yo activo la llave en este tiempo, T1? Voy a tener de este lado de la red un valor alto, o de este lado de alterna un valor alto, y voy a encender y este capacitor se va a encontrar con que le van a querer cambiar la tensión de 0 a, pongámosle, B pico, o lo que sea, digamos, cualquier tensión que sea distinta de 0. Bueno, a este capacitor no le va a gustar. Y lo que va a pasar es que este diodo va a tener que soportar lo que se conoce como corriente pico no repetitiva, ¿sí? El peor caso que me puede ocurrir es que justamente encienda la llave cuando la tensión está en el pico máximo. Bueno, esa corriente debería estar limitada por la impedancia de la fuente, y si por ejemplo no hubiera ningún transformador y esto se enchufara directo a la red eléctrica, yo acá debería poner una resistencia para disminuir ese valor de corriente, porque si en la medida que esta fuente sea muy dura, o sea tenga una impedancia muy baja, el pico de corriente que va a sufrir tanto este conjunto, más que nada el capacitor, y este diodo va a ser muy alto. Entonces lo que voy a tener que hacer es reducir ese pico con una resistencia en serie. Bueno. Bueno. Cuando digamos, la corriente de carga es muy alta, lo que me termina pasando para tener una regulación razonable y un zumbido bajo es que voy a tener que poner un capacitor muy grande, ¿sí? Y eso el problema que voy a tener es que me va a ocupar mucho espacio y las corrientes pico van a aumentar, van a ser muy picudas. Voy a tener que sobredimensionar los rectificadores porque si bien la corriente no repetitiva para un diodo es mucho más grande que la corriente media, la relación es de 20, ¿sí? Más o menos un diodo de 20 o más, un poco más por ahí. Un diodo de 1 ampere, por ejemplo, 1 ampere de corriente media, permite una corriente no repetitiva de 50 amperes. Pero, claro, es en el arranque nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una impedancia de fuente muy baja, ese pico se va a un valor muy grande, y aunque no sea una fuente de alta potencia, voy a tener que poner un diodo grande, limitado básicamente por la corriente no repetitiva, no tanto por la corriente media. Entonces, la fuente de capacitor tiene ese problema. Y bueno, y también esos picos de corriente deforman la tensión de línea. Entonces, otra posibilidad para filtrar los armónicos es usar, en vez de un capacitor solo, un filtro pasabajo, un filtro LC. Bueno, esto también tiene sus desventajas, ¿no? Los capacitores uno va y los compra, pero los inductores no, los tiene que mandar a fabricar. Entonces eso es un problema. También es un elemento voluminoso y pesado, y como vamos a ver en las siguientes filminas, la corriente media o la tensión media que entrega este rectificador o este circuito rectificador con inductor es menor que la que entrega el circuito con filtro capacitor.